con el fin de disminuir el proceso operativo en el área contable y que cada empleado de la empresa sea el responsable de registrar sus propios gastos, OK One ha creado la aplicación móvil Legalizap. Esta aplicación consta de tres fases, que es la aplicación móvil, la nube y SAP Business One. Y funciona de la siguiente manera. Desde la aplicación móvil registro la información de los gastos. Cuando tenga conexión a internet la cargo en la nube y desde SAP Business One descargo la información de esos gastos. Y desde SAP Business One realizo las correspondientes configuraciones. Con conexión a internet lo cargo en la nube y después lo descargo en el móvil. Para el correcto funcionamiento de Legalizap debo tener en cuenta las siguientes configuraciones, que son los grupos de gastos, los tipos de gastos, los valores por defecto de los usuarios, los impuestos y las monedas. Una vez que he configurado esta información, la sincronizo, la cargo a la nube y la puedo descargar al aplicativo móvil. Igual desde el aplicativo móvil yo debo crear unos perfiles con los que voy a registrar la información de esos gastos. Después de que creo esos perfiles, los cargo a la nube y desde SAP Business One los descargo. La información de monedas e impuestos corresponden a datos que van a visualizar los usuarios del móvil y que simplemente van a seleccionar. Ellos no tienen control para modificar cuáles son los tipos de gastos los tipos de impuestos y de monedas que se van a mostrar. Con respecto a los parámetros por defecto de Legalizap, son datos que se van a cargar automáticamente a los perfiles que se descargan por primera vez en SAP Business One. Estos parámetros por defecto son los que se usan para crear en SAP las solicitudes de legalizaciones. Por ese motivo es necesario tener diligenciado esta información. Mínimamente el código del socio de negocios y la serie de la solicitud con la que voy a trabajar. Después de que yo he descargado los perfiles móviles en SAP Business One, ellos se cargan con los parámetros por defecto que vimos en la configuración anterior, pero yo los puedo actualizar según corresponda al usuario. Los grupos de gastos y los tipos de gastos se definen para tener un control sobre la información que está registrando cada perfil móvil. Estos grupos asocian varios tipos de gastos y yo un grupo lo puedo asociar a un perfil móvil, con lo que garantizo que a este usuario móvil solo se le van a mostrar los tipos de gastos que están asociados a un grupo determinado. Esta configuración nos permite, como lo decía antes, tener un control sobre los gastos que registra cada empleado, porque no es lo mismo un empleado que constantemente está viajando a un empleado que se mantiene en la empresa, que se mantiene en las instalaciones. No tienen los mismos gastos. Después de que hago la parametrización en SAP Business One, esta la cargo a la nube sincronizando los datos maestros. Lo que cargo a la nube
son los grupos de gastos y las configuraciones de impuesto e IVA si las he actualizado. Cuando hago esta sincronización por primera vez, se crea la compañía en la nube y ya la puedo ver desde los dispositivos móviles. Después de que yo descargo la información al aplicativo móvil, puedo empezar a crear los documentos de legalizaciones. La aplicación es muy intuitiva, entonces guía al usuario en el proceso de creación de cada uno de los documentos. Es decir, la aplicación controla que yo no pueda crear gastos si no he creado facturas y que no pueda crear facturas si no he creado una legalización. Para la legalización, la información que solicita es la del responsable y una información adicional como una descripción, si es necesaria. Para las facturas solicita la información del tercero, la fecha, la referencia, la moneda y también una descripción. Para los gastos debo diligenciar el tipo de gasto, el valor, seleccionar el IVA y si considero pertinente diligenciar una descripción de ese gasto. Adicionalmente, en SAP Business One yo puedo definir si hay una información obligatoria que me tiene que diligenciar el usuario en los gastos. Después de que el usuario móvil ha diligenciado la solicitud de legalización y la ha enviado a la nube, desde SAP Business One yo puedo descargar esa solicitud haciendo una sincronización de solicitudes de legalizaciones. Después de que hago esa sincronización, él descarga a SAP Business One un documento solicitud de legalización. En este documento yo veo toda la información que se registró y la información que se carga después de haber configurado el perfil móvil. Ya después de tener las solicitudes, en la ventana de legalización de caja menor, existe una pestaña que se llama Solicitudes. En esa pestaña se me van a listar todas las líneas de gastos que pertenecen a ese responsable. Es decir, el responsable de la legalización de caja menor debe ser el mismo responsable que existe en la solicitud de legalizaciones que descargué desde el móvil, para que la información se pueda cargar en la pestaña de solicitudes. Después de que yo le digo importar solicitud, el aplicativo carga las líneas de gastos a la pestaña de líneas de la legalización de caja menor y yo puedo continuar con el proceso de creación de los documentos en legalizaciones hasta cerrar la legalización. Como se acaba de ver, la aplicación LegaliZAP agiliza mucho el proceso del área contable, ya que la tarea de ellos se convertiría en una revisión de los registros que hace cada empleado y no en digitar toda esta información.